Medios de contraste. Los medios de contraste son sustancias que se emplean con fines diagnósticos debido a su capacidad de absorber los rayos X en mayor o menor grado que los tejidos blandos, lo cual permite obtener una imagen más detallada de dichos tejidos. Se pueden clasificar según su vía de administración: oral, rectal, vaginal, endovenoso, intraarterial, intraarticular, intracanicular, intratecal. Según el contraste: positivos, que hacen ver la zona más radiopaca. Los neutros hacen ver la zona gris, como el agua, y los negativos hacen ver la zona radiolúcida. Se utiliza como negativos el aire, el dióxido de carbono. En los positivos manejamos el bario y el yodo. Medios de contraste. Los medios de contraste son sustancias que se emplean con fines diagnósticos debido a su capacidad de absorber los rayos X en mayor o menor grado que los tejidos blandos, lo cual permite obtener una imagen más detallada de dichos tejidos. Se pueden clasificar según su vía de administración: oral, rectal, vaginal, endovenoso. El yodo se une al benceno y logra una molécula estable intracanicular. La dosis de todos los medios de contraste yodados debe ser adaptada al tipo de examen, al territorio que hacen ver la zona opacificar, al peso corporal neutros y a la función renal del paciente. ver la zona Los gris, medios de contraste como el yodados agua, se dividen y en los negativos hidrosolubles hacen ver la y zona liposolubles. radiolúcida. Se Los utiliza hidrosolubles como se negativos el dividen aire, en el dióxido de iónicos y carbono. no iónicos. En los positivos Los iónicos manejamos el bario son y el indicados yodo. en exploraciones a vasos arteriales y urografías. Medios de contraste. Estos Los tienden a medios de ser más contraste son tóxicos sustancias que se emplean con y fines entre más diagnósticos iónicos debido a su se adhieren capacidad de más absorber a las los rayos células. X en Los mayor no o menor iónicos grado tienen que los mejor tejidos tolerancia blandos, neural lo cual y menor permite obtener incidencia una de imagen más efectos detallada adversos. de dichos tejidos. Características Se pueden clasificar según químicas su de los vía de medios de contraste. administración: oral, El yodo se rectal, une al vaginal, benceno y logra una endovenoso, molécula estable intraarterial, La dosis de intraarticular, todos los medios de intracanicular, contraste yodados intratecal. debe ser adaptada al tipo de examen, al Según el territorio contraste: a opacificar, positivos, al peso que corporal hacen ver y la a la zona función más renal radiopaca. del Consentimiento informado para la administración de medios de contraste. El consentimiento informado es el documento legalmente exigido y diligenciado donde el paciente autoriza a la institución y al medio para aplicar un medio de contraste y realizar el estudio, ya sea rayos X, escenografía, resonancia magnética. Elementos esenciales del consentimiento informado. Primero es la descripción de la investigación y la función del participante, incluida una explicación de todos los procedimientos pertinentes al participante. El segundo, la descripción de los riesgos razonablemente previsibles. El tercero, la descripción de los beneficios esperados. El cuarto, las alternativas de participación, como otros estudios o servicios en la zona. El quinto, explicación de la confidencialidad. El sexto, explicación de las normas de indemnización por lesiones o problemas de salud como consecuencia de haber participado en el estudio. En el séptimo, sobre quién contar respecto a la investigación, si es el participante tiene preguntas o inquietudes. Y en el octavo, explicación que la participación es voluntaria. Consentimiento informado. Se diligenciará de consentimiento informado para todos los procedimientos en los voluntariamente los pacientes hayan manifestado y dejado por escrito la no aceptación del procedimiento terapéutico y diagnóstico siempre y cuando no estén con limitaciones funcionales o mentales. Si en caso de que el paciente no esté en condiciones funcionales para tomar las decisiones, no permite la realización del procedimiento terapéutico y diagnóstico. En la manifestación libre y voluntaria que una persona da por escrito luego de un tratamiento, lo cual la palabra lo dice, desiste de todo el procedimiento. Vías de administración de medios de contraste. Encontramos la vía oral, la vía rectal y la vía intravenosa. Por la vía oral es cuando damos los medicamentos, pues como la palabra lo dice, vía oral. En la vía rectal son los que administramos para contrastar o destinar las asas colónicas en estudio de este tramo digestivo.
En la vía intravenosa es acceder por medios de la canalización, por donde permite el medio de contraste de manera muy rápida, evitando mecanismos de la absorción utilizando un inyector. Vías de administración de medios de contraste. Está la vía vaginal, la vía articular y la vía intratecal. En la vía vaginal se emplean medios de contraste yodo hidrosolubles o bien en casos de hidroterosalpingografía, medios de hidrosolubles iodados por el canal vaginal, sus órganos aledaños con la finalidad de demarcar relaciones anatómicas. La vía articular comúnmente se usan en medios yodados hidrosolubles y o aire ambiente se colocan en el espacio cápsula articular. Y la vía intratecal, inyectar los fármacos o medios de contraste en la vía intratecal. Estos se incorporan directamente al líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. También encontramos la vía intraarterial, es la administración de medicamentos o medios de contraste por vía intraarterial. Se realiza en arteriografías para evaluar la enfermedad vascular periférica, útil en diagnósticos de trombos, traumatismos arteriales y aneurismas. También en la vía intracanicular por los conductos de administración de contrastes yodados, hidrosolubles y liposolubles. Dosis de medio de contraste para exámenes radiológicos. La cantidad de medio de contraste que se utiliza se adapta a cada estudio y tipo de paciente, el peso y su estado físico. Determinación de peso corporal. Se calcula la dosis expresada en miligramos y kilogramos. Los niños pequeños pueden requerir una mayor dosis por kilogramos que los adultos por su alto metabolismo. En el caso de pacientes con sobrepeso, el cálculo se hace en base al peso ideal relacionado con la edad y la talla, ya que de otra manera nos daría dosis altas. Urografía excretora pediátrica. La dosis usual en los niños es de 1.0 a 1.5 miligramos o kilogramos de peso corporal. El volumen total no debe exceder 0.3 miligramos a kilogramos de peso corporal o en volumen de 150 miligramos. En adulto, se debe tomar el contenido en un frasco o en un vaso con jugo de naranja un día anterior al estudio entre 6 y 7 de la tarde. La tomografía de la cabeza y el cuerpo pediátrico. La dosis recomendada en los niños es de 1.0 a 3.0 miligramos sobre kilogramos de peso corporal, con una dosis usual de 2.0 miligramos. El volumen total no debe exceder de 3.0 miligramos o kilogramos de peso corporal a 150 miligramos. En el caso de los adultos debemos tomar en cuenta el tipo de estudio a realizar y seguir algunas reglas sencillas para administración de dosis máxima permitida. Mielografía. La dosis máxima recomendada para adultos es de 3 gramos de yodo total, que equivale a 10 miligramos de medio de contraste en un contraste que tenga una concentración de 300 miligramos. Cistografía. Aplicarse 2 microlas por vía rectal 2 horas antes del estudio. No tener relaciones sexuales 3 días anteriores. Presentarse en completo ayuno. La colangiografía por sonda. Preparación. Presentarse en completo ayuno de 8 horas como mínimo. Clasificación a reacciones adversas a medios de contraste. Tipos de reacciones adversas. Pueden ser tóxicas o hipersensibilidad. Las tóxicas se provocan por la característica química del medio de contraste, ya que por su estructura pueden dañar los vasos sanguíneos, las proteínas, los circulantes, sistemas enzimáticos. Son más frecuentes en personas con enfermedades o daños renales, cardíaco o pacientes con deshidratación. Ya en la hipersensibilidad se produce por la liberación directa de los medios de contraste radiológicos sobre las células del organismo,
ellos almacenan mediadores químicos que al liberarse pueden provocar manifestaciones de tipo alérgicas como la urticaria, el edema, el asma, la rinitis, el choque. Las severidades de las reacciones adversas se dividen en leves, moderadas y altas. Las leves son las más frecuentes cuando el paciente no tiene antecedentes de contacto con medios de contraste ni haber presentado una reacción previa. Sus síntomas son náuseas, calor generalizado, enrojecimiento de la cara. En su tratamiento no necesitan y ceden espontáneamente en pocos minutos. Ya en el moderado, las reacciones son más adversas. Sus síntomas se presentan como urticaria difusa, edema, broncoespasmo leve y vómitos. En el tratamiento requieren la sala de rayos X. En el alto, el 0,1% total de las reacciones necesitan ya ser hospitalizados esos pacientes. Pueden llevar a la muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria o daño neurológico irreversible por hipotensión o hipoxia. También se pueden clasificar en tiempo, inmediata, tardía. La inmediata puede ser 1 hora, la tardía al siguiente día o puede aparecer hasta los 10 días después. Tratamientos a reacciones adversas de medios de contraste. Se puede tener un colapso circulatorio, una reacción anafiláctica y una vagal. Cuando la reacción es circulatoria, como lo es la taquicardia, la sudoración, la hipotensión y la pérdida de conciencia, se deben de elevar los miembros pélvicos y de igual forma administrar oxígeno y algunas veces se requiere el uso de adrenalina. Cuando la reacción es anafiláctica, como la urticaria y broncoespasmos, el tratamiento es el uso de adrenalina y también se puede utilizar esteroides. Y algunos pacientes requieren de apoyo mecánico o ventilatorio. Siempre recomiendan que se debe administrar primero la adrenalina antes que el esteroide. Cuando la reacción es vagal, como la hipotensión, la bradicardia, se deben de elevar los miembros pélvicos e iniciar el tratamiento con atropina. Después de que el paciente tiene una reacción, se realiza una premedicación. En las reacciones inmediatas, por lo general se utiliza la prednisona de 50 miligramos. Esta se administra en ciertos horarios. Hay que tener en cuenta a qué hora se realiza el estudio de medio de contraste y se da inicio a los medicamentos 13 horas antes, 7 horas y después 1 hora previa al recibir una dosis de la prednisona. Este medicamento se acompaña con esteroides, con un antihistamínico que solo se puede utilizar 1 hora antes. La efedrina es 25 miligramos, se utiliza 1 hora antes. Cuando se utilizan estas tres, se puede disminuir el riesgo del 3,1% de la aparición de las reacciones. Cuando las reacciones no son inmediatas, se consideran medicamentos como lo son los profilácticos y el uso de esteroides. Otro medicamento inmunosupresor como la ciclosporina, y se recomienda 1 o 2 semanas posteriores al estudio. Los pacientes tienen que estar vigilados. Contraindicaciones de los medios de contraste. Los efectos secundarios y adversos del medio de contraste de sulfato de bario. El ingerir este medio de contraste para algún tipo de examen o algún tipo de examen de rayos X, podemos encontrar unos efectos secundarios o adversos, los cuales serían los retorcijones de estómago, la diarrea, náuseas y vómito, estreñimiento, picazón de la piel enrojecida, hinchazón de la garganta, dificultad para respirar o tragar, de igual forma la ronquera, o se agita las vías respiratorias, se le hace
completamente difícil la respiración, entonces por tal motivo la persona empieza a adquirir cierta agitación por el consumo de este sulfato de bario. Latidos de corazón más rápido, y por otro lado, ya en casos extremos le da coloración azulada en la piel. Otro tipo de medio de contraste son los yodados. Este también tiene sus efectos secundarios y adversos, no para todas las personas, sino dependiendo la persona que los ingiere. En este caso, los efectos secundarios y adversos de este medio de contraste yodado serían las náuseas. Estas son reacciones más moderadas, que serían las náuseas, el vómito, el dolor de cabeza, el picazón de igual forma en la piel, irritación de la piel muy moderada, irritación severa, ya una irritación más profunda de la piel, los ritmos cardíacos anormales, se le acelera la respiración, falta de aliento y dificultad para respirar, de pronto cansancio y demás. Las reacciones de pronto un poco severas incluyen ahí sí ya la dificultad constante para respirar, puede llegar de pronto a causar un paro cardiorrespiratorio, de igual forma por la infección de la garganta u otras partes del cuerpo. Llega de pronto el paciente a tener de pronto posteriores convulsiones. Claro que estas son las reacciones severas, ya no tan comunes. Técnicas tenemos el lavado de mano, uso de barreras mecánicas, uso de antisépticos y desinfectantes y esterilización. Lavado de manos. Es la práctica más sencilla para prevenir la disminución de microorganismos. La práctica que se utiliza en un hospital es el lavado clínico de manos, el cual incluye jabón de uso hospitalario y secado de mano con toalla desechable. También está el tipo de lavado higiénico o rutinario y el quirúrgico. Y esto depende de los protocolos utilizados en cada institución. Uso de barreras de protección. Dentro de las barreras de protección encontramos los tapabocas, que tienen por objeto prevenir la transmisión de microorganismos que se propagan por el aire o gotas de suspensión y cuya puerta de salida es el tracto respiratorio. Batas y campos quirúrgicos. Estas deben reunir condiciones estructurales que pueden impedir el traspaso de microorganismos. Guantes. Es de un solo uso y su objeto es proteger al personal de potenciales infecciones al estar en contacto con fluidos corporales de los pacientes. Uso de antisépticos y desinfectantes. Estos constituyen una herramienta esencial para controlar la diseminación de agentes infecciosos. Los antisépticos
usados sobre la piel para disminuir o eliminar la flora residente y transitoria de esta misma. Los desinfectantes son utilizados para destruir microorganismos que habitan sobre la superficie inanimada. Esterilización. Es el proceso que elimina por completo todas las formas de vida, incluidas las esporas. Existen varios métodos de esterilización, físicos y químicos. Dentro de los físicos encontramos vapor a presión, calor húmedo, aire caliente, calor seco, radiación ionizante, y químicos, el gas óxido de etileno, gas y solución formaldehído, ozono, y soluciones como ácido acético o glutaraldehído. Protocolo de venopunción. En la venopunción vemos que es la administración de grandes cantidades de líquidos por vía endovenosa mediante un sistema de goteo en forma prolongada. Los líquidos a administrar pueden ser sueros, electrolitos, nutrientes, sangre, entre otros. Los materiales que utilizamos en este protocolo de venopunción son el Venocat, dependiendo del catéter, la vía intermitente, según la llave de 3 vías que vayamos a utilizar, el torniquete, los guantes, el esparadrapo o micropore y el guardián. El procedimiento que debemos utilizar para canalizar un paciente. Primero debemos lavar las manos, secarnos las manos, colocarnos los guantes, purgar el equipo. Luego de purgar el equipo, debemos tener en cuenta, antes de esto, sacamos el equipo de la bolsa sin retirar los protectores. Retirar el empaque, alistar los líquidos, retirar el protector de la parte proximal a la cámara del goteo del equipo. Conectar el equipo a la bolsa, colgar la bolsa en el atril ya con el equipo, presionar la cámara del goteo llenándola hasta la parte media. Abrir la llave donde vamos a purgarla, luego cerraremos la llave sin retirar el protector del equipo. Marcamos el equipo con la fecha en que estamos realizando el procedimiento. Colocamos el torniquete al paciente para poder verificar la vena que vamos a canalizar. Y según la asepsia, entonces vamos con jabón antiséptico, con movimientos circulares del centro a la periférica y dejar actuar el antiséptico unos segunditos. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar con el alcohol yodado con movimientos circulares. Luego retiraremos el protector del equipo de su parte distal
palpamos nuevamente la vena y una vez la localizamos, entonces canalizamos el paciente. Después de canalizar el paciente, le colocamos el adapter y luego, pues ya una vez como tenemos el equipo listo, le colocamos el equipo que tenemos hacia el catéter que ya le tenemos listo. Donde canalizamos el paciente, ¿qué debemos hacer? Colocarle la fecha y la hora en que canalizamos el paciente. Y luego basamos a la historia clínica, haciendo todo el procedimiento que realizamos y dando el registro de los medicamentos que ya se le hicieron. En este caso serían los medios de contraste. Muchísimas gracias. Tipos de Jelco. Tenemos el catéter venoso periférico. También tenemos el catéter periférico en línea media, catéter central de inserción periférica, el catéter venoso central. Catéter venoso periférico es más utilizado y conocido de todos, ya que son aquellos que se utilizan para introducir una cantidad de fluidos de forma endovenosa por un máximo de 6 días continuos, ya que ese tiempo es lo máximo que puede durar el catéter. En el catéter venoso periférico de línea media es menos usual. Su característica principal es su tamaño, porque varía entre los 7 centímetros y los 20, dependiendo del tamaño que sea necesario. Catéter central de inserción periférica se caracteriza gracias a que son los que se insertan en las venas cefálicas y basílicas de todos los miembros superiores de nuestro cuerpo. Catéter venoso central, este ya funciona para cualquier zona de la anatomía de nuestro cuerpo. Tiene como función principal la de canalizar lo que conocemos como el vaso venoso situado en nuestra anatomía cardíaca mediante el catéter. Hay que tener en cuenta que para todo examen de medio de contraste siempre vamos a llevar al paciente con un Jelco número 18 que va en pliegue. Los tipos de sonda se clasifican según su composición, según el calibre y según sus indicaciones. Cuando decimos que según su composición, estamos hablando del material que está hecho en la sonda, que pueden ser de látex, de silicona o de cloruro de polivinilo. Las de látex, estas son las más frecuentes. Por lo general se utilizan para el vaciado vesical permanente en sondajes inferiores a 15 días. Cuando el paciente es alérgico al látex, se debe de instalar una sonda de silicona, que por lo general son mayormente biocompatibles y a igualdad de calibre exterior, mayor calibre funcional. Estas son indicadas en sondajes que duran más de 15 días, y el cloruro de polivinilo o también llamado nelatón se utilizan en cateterismos intermitentes para diagnósticos o terapéuticos. Estas instalaciones son para medir los residuos. Cuando se clasifican por su calibre, varían con la edad, el sexo y la característica del paciente. Cuando el paciente es adulto, el calibre es de 8 al 13, en mujeres del 14 y 16, en varones de 16, 18, 20 y 22, y en pediátricos de 6 a 10. Eso también varía según la longitud, y en hombres es de 40 centímetros, en mujeres y niños de 20 centímetros. Según sus indicaciones. La primera es cuando se necesita hacer un vaciado vesical y el sondaje es permanente sin sospecha de patología urinaria. La segunda es para vaciar la vejiga y recoger muestras. La tercera en pacientes prostáticos o de vaciado dificultoso. La cuarta es en pacientes con hematuria o para mantener el circuito de lavado. La quinta se emplea después de resección del adenoma de próstata. La sexta es para lavados vesicales con coágulos, y la séptima para posoperatorio de la prostatectomía radical. Colocación de sonda vesical. Esto es una técnica invasiva que basa la vejiga por medio del meato uretral
con el fin de establecer una vía de drenaje, ya sea temporal, permanente o intermitente. Sondaje vesical para los hombres. El profesional debe prevenir los riesgos laborales ligados a seguridad, higiene y ergonomía. El profesional debe lavarse las manos según el protocolo del hospital, debe colocarse los guantes no estériles y debe colocar al paciente en posición de cúbito supino. Para preparar al paciente pues se deben de lavar los genitales con agua y con jabón, secar la zona con gasa estéril y pues tienen que abrir los paquetes para que el profesional que realice la técnica estéril prepare el campo y material necesario. El paciente debe poner de su parte y pues colaborarle a la persona que lo está preparando. La manipulación del catéter siempre se debe realizar de forma aséptica usando el equipo y guantes estériles. Para conectar el catéter del sistema colector, esto siempre se debe utilizar los sistemas de drenaje cerrados para evitar la desconexión entre sonda, tubo y bolsa. Se debe sujetar el pene con una gasa y colocarlo en posición vertical y retraer el prepucio. Se lubrica el catéter y uretra abundantemente. Se debe de ejercer una pequeña tracción, introducir el catéter suavemente hasta que salga la orina. Cuando se introduce el catéter en la vejiga, se inflará el globo de agua destilada. Esto se deberá traccionar levemente hasta notar resistencia para asegurar su anclaje. Se debe limpiar el glande de residuos y regresar el prepucio a su posición para evitar parafimosis. Se debe fijar la sonda en la cara anterior del muslo después de su inserción para evitar el movimiento y tracción uretral. Se debe lavar las manos según el protocolo del hospital tras la finalización de la técnica. Sondaje vesical para las mujeres. De igual forma, el profesional debe tomar medidas para prevenir los riesgos laborales ligados a seguridad, higiene y ergonomía. El profesional debe poner el paciente de cúbito supino con las piernas separadas, lavar las manos según el protocolo del hospital y colocar los guantes no estériles. El lavado de genitales se debe realizar con agua y jabón y se debe aclarar con suelo fisiológico. Se debe secar la zona con gasa estéril, separar los labios de arriba hacia abajo y abrir los paquetes para que el profesional que realiza la técnica estéril prepare el campo y el material necesario. Profesional que realiza esta técnica debe tomar las medidas necesarias para prevenir los riesgos laborales, debe lavar sus manos, debe de preparar el campo estéril y material necesario, al manipular el catéter siempre debe realizarlo de forma aséptica. Debe conectar el catéter al sistema colector usando sistemas de drenaje cerrados, evitando la desconexión entre sonda, tubo y bolsa. Debe lubricar el catéter y uretra. Debe pincelar la clorhexidina al 0,02% de los genitales externos. Debe introducir el catéter suavemente para no provocar el traumatismo por el meato hasta que salga la orina. Una vez introducido el catéter en la vejiga, se inflará el globo y se traccionará levemente hasta notar resistencia para asegurar su anclaje. Se debe limpiar la zona genital del resto de lubricantes, fijar la sonda en la cara interior del muslo después de su inserción para evitar el movimiento y la atracción uretral. La bolsa colectora quedará fija al soporte. Mantenimiento de las sondas vesicales. Durante el aseo se debe de vigilar si hay lesiones por presión producidas por la sonda. Evitar esfuerzos violentos y tracciones bruscas de la sonda por riesgos de lesión y sangrado. Se deben de lavar las manos antes y después de cualquier manipulación. Se debe tener en cuenta que el sistema de drenaje siempre debe estar cerrado para preservar la esterilidad. Se debe de evitar lavados vesicales, pero si es necesario, entonces se recomienda que se coloque una sonda de 3 vías.
Se debe de evacuar la bolsa colectora regularmente cada 8, 12 o 24 horas según función de la diuresis. Se debe mantener la bolsa de orina por debajo de la vejiga y colocarla en su colgador. Esto se hace para evitar traumatismos, infecciones por flujo y asegurar una correcta evacuación. Retirada de la sonda vesical. Se debe realizar el lavado de manos según el protocolo del hospital, preparar todo el material y llevarlo al lado del paciente. Informar al paciente y preservar su intimidad. En el caso de la mujer se debe tener una posición ginecológica. En el caso del hombre, de cúbito supino con las piernas separadas. Se debe colocar un empapador o cubrecamas debajo de los glúteos del paciente. Se debe realizar la extracción del contenido del balón de la sonda con la jeringa y se debe de asegurar que se saque todo el volumen total del contenido del balón para evitar complicaciones de la uretra. Retirar la sonda hacia afuera lentamente y realizar higiene de los genitales. Y posteriormente el profesional se debe realizar el aseo debido a sus manos. Por otro lado, hablaremos de la colocación de una zona rectal. El objetivo de la colocación de una zona rectal es acceder al recto del paciente mediante una sonda rectal para favorecer la expulsión de gases o administrar algún tipo de enema. Las precauciones que se deben tener en el momento de realizar este procedimiento es que este está contraindicado en pacientes que hayan sufrido alguna intervención quirúrgica reciente en la zona del recto o la próstata, o que el paciente tenga algún tipo de patología rectal por riesgo de perforación intestinal. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la sonda rectal no debe permanecer puesta más de 30 minutos dentro del procedimiento. La sonda rectal no debe ser introducida demasiado ni forzar su entrada por riesgo a algún tipo de perforación intestinal en el paciente. Los pacientes que requieran ayuda para la eliminación se les debe garantizar, eso sí, hay que garantizarle a los pacientes su respectiva privacidad y la dignidad en todo momento, y utilizar la ética profesional, utilizar un lenguaje respetuoso hacia el paciente. Pueden existir algún tipo de complicaciones. Las principales complicaciones en una colocación de sonda rectal en este procedimiento puede ser que el paciente le vea una alteración del bienestar, entonces se sienta un poco afectado por ese procedimiento. El deterioro de la integridad tisular, por ejemplo, el paciente se sienta que de pronto se le está violando su parte emocional, su integridad, pero pues esto se puede resolver con un tratamiento psicológico. Ya en complicaciones de salud podría suceder si no se realiza una adecuada perforación, un adecuado procedimiento. Se puede realizar una perforación intestinal, que ya es un poco más grave. El paciente puede caer en ansiedad, y por otro lado pueden aparecer o se puede evidenciar presencia de hemorroides externas que puede dificultar la entrada de la sonda a través del esfínter. Eso sería una complicación para realizar este procedimiento. El equipamiento que vamos a utilizar en este procedimiento es una batea, empapador cubrecamas, que es el que se utiliza para en el momento que se esté dilatando o expulsando algún tipo de sustancia por parte del paciente, las gasas, los guantes para protección del técnico, un lubricante o vaselina, y que es utilizado pues para mayor comodidad del ingreso de la sonda rectal en el paciente. Y la sonda rectal, de acuerdo al número adecuado, dependiendo la edad y la patología del paciente, la edad, la complicación del paciente. El procedimiento a seguir es
hay que revisar primero que todo la prescripción médica y su finalidad, con qué fin llega a realizarse este procedimiento del paciente. Hay que informarle al paciente el motivo del procedimiento, explicarle al paciente cómo se va a realizar el procedimiento y solicitar su consentimiento debidamente firmado para posibles inconvenientes que se lleguen a presentar más adelante. Se prepara el material que se va a realizar, con el que se va a realizar el procedimiento. Se realiza una higiene adecuada de las manos para el que va a realizar el procedimiento. Como decíamos anteriormente, se garantiza la privacidad del paciente con profesionalismo y ética profesional. Posteriormente se le solicita al paciente que evacúe la vejiga por si tiene algún tipo de líquidos dentro de la misma. Se coloca los guantes el técnico o el que va a realizar el procedimiento. Posteriormente se le pide al paciente, con ayuda del mismo, que se coloque de cúbito lateral izquierdo, con la pierna izquierda flexionada, con las nalgas cerca al borde de la cama. Si es necesario, se realiza la higiene de los genitales y la zona anal para evitar de pronto propagación de infecciones durante el procedimiento. Se pone el empapador cubrecamas debajo de las nalgas del paciente para que absorba algún tipo de líquido o elemento que sea evacuado por parte del paciente. Se lubrica la sonda rectal con la vaselina o cualquier tipo de lubricante para mayor comodidad del paciente. Se separa suavemente las nalgas del paciente, localiza el ano y se indica al paciente que respire profundamente, y seguido a esto se le introduce aproximadamente 10 centímetros de la sonda en el recto, esto en adultos, y si es en el caso de los niños se introduce 5 centímetros aproximadamente. Si hay presencia de hemorroides, hay que pedirle al paciente que realice el esfuerzo de defecar en el momento de introducción de la sonda, que haga la simulación de un esfuerzo de defecar mientras se introduce la sonda para abrir el esfínter externo, y que realice respiraciones lentas y profundas para ayudar a relajar el mismo, a relajar el esfínter. Se mantiene siempre la asepsia, se sigue limpiando el recto, se sigue limpiando el área, ¿sí? Posteriormente se fija la sonda con esparadrapo en la cara interna del muslo izquierdo del paciente. De igual forma, seguido a esto, se sitúa el extremo distal de la sonda con la cuña o bien una bolsa de drenaje. Ya posteriormente a la realización del procedimiento, se retira la sonda. De igual forma se hace la respectiva limpieza del paciente, se deja limpio, seco y en posición cómoda para que él tenga fácil acceso a sus objetos personales y pueda ya vestirse y terminar con el procedimiento. Se recoge el material que se haya utilizado en el mismo. Posteriormente se realiza el aseo respectivo del técnico, el que realizó el procedimiento hace su respectivo aseo de manos, si es necesario, antebrazos, si hubo algún tipo de salpicadura en rostro o en el material, en el uniforme que usa, se realiza la respectiva higiene y listo, se termina el procedimiento, se registra el procedimiento, el resultado obtenido. Ahí finaliza como tal el procedimiento de la introducción de la sonda rectal.